Jesús, el Hijo de Dios, descendió a este mundo para establecer aquí en la tierra el reino de los cielos. Y trabaja y predica incansable por el reino de los cielos. ¿Qué significa el reino de los cielos? ¿Cuál es la intención de Jesús? Establecer aquí en la tierra una relación entre los seres humanos semejante a la que existe entre los bienaventurados en la casa del Padre. Todos son hermanos, todos son hermanas, todos trabajan por la felicidad de todos bajo un mismo Padre. Y la mayor alegría de todos, hacer la voluntad de ese Padre. Este es el ideal con que Jesús trabaja en este mundo. San Pablo nos dice, se hizo pobre siendo rico, Jesús se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Vemos cómo Jesús durante su vida pública con mucha frecuencia se retiraba a lugares solitarios para orar. ¿Y acaso alguno se pregunta por qué ora Jesús si es todopoderoso? Se hizo pobre. Y Jesús como hombre está muy consciente de que es pobre. Y los pobres no podemos dar nada si antes no lo recibimos. Y si queremos repartir como Jesús los tesoros del reino de los cielos, tenemos que recurrir ¿a dónde? Al Padre del cielo. Pues es lo que Jesús hace. Y los discípulos veían a Jesús orando tantas veces. Y veían cómo Jesús salía de la oración transfigurado, lleno de un poder sobrehumano, divino. Con ese poder iba evangelizando, sanando enfermos, expulsando demonios, realizando maravillas. Y también ellos algún día desearon orar como el Maestro y se lo pidieron. Maestro, enséñanos a orar como tú oras. Y Jesús les enseñó una oración breve, sencilla, pero inmensamente rica en contenido. Una oración impactante que si la rezamos de corazón, meditando lo que decimos, transforma nuestra vida. Una oración que contiene la espiritualidad sana y sanadora de Jesús. Todo el Evangelio se contiene en esta oración, el Padre Nuestro. Y comentando el Padre Nuestro, llegábamos ayer a esta petición: el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y decíamos cómo en el plan de Dios, así como en la sociedad actual, el pan, el alimento material, está asociado con el trabajo. Y al decir, danos el pan de cada día, estamos pidiendo un trabajo digno para nosotros, para todas las personas en nuestro entorno, un trabajo digno. Y Jesús nos aconsejaba a trabajar sin ansiedad. Hoy en nuestra sociedad hay mucha ansiedad. Y la ansiedad desgasta la salud espiritual y psíquica. Y hoy nos centramos en otro sentido de esta misma petición: el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Un pan muy importante y esencial para los hijos de Dios. ¿Y cuál es ese pan? La palabra de Dios. El año 1977, en pocas horas, pasé de un país pobre en bienes materiales, rico en bienes espirituales, de la India al país más afluente del planeta, Estados Unidos. Y al llegar a Estados Unidos, un señor que me recibió me decía: en este país hay mucha gente hambrienta.
Y cuando la gente está hambrienta no está feliz, está inquieta, está nerviosa. Y si además de estar hambrienta la gente no sabe de qué tiene hambre, anda desconcertada y desorientada. ¿Y qué vemos hoy en nuestro entorno? Gente hambrienta, desorientada y desconcertada y disgustada de la vida. Es muy triste. La gente anda hambrienta. Y eso es el resultado de haber caído de cabeza en la primera tentación que Jesús afrontó en el desierto y superó. Y la superó precisamente usando la palabra de Dios. El tentador le dijo: ¿tienes hambre? Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Hay algo malo? ¿Veis algo malo en esa tentación? Es una tentación. Es una treta del enemigo por desviarnos del camino de Dios, del camino de la felicidad. Pero ¿dónde está la tentación? Es que somos tan ciegos que ni la vemos, entonces caemos de cabeza. Jesús la delata inmediatamente, la rechaza. Y la respuesta de Jesús te da la clave. ¿Cómo respondió Jesús? No solo de pan. Claro que necesitamos pan. Y hemos de trabajar por el pan, por el alimento material, el alimento de la mente, una buena educación de la afectividad. Cierto que sí. Pero no solo de pan vive el hombre. ¿Y qué sucede entre nuestros conciudadanos y acaso en nuestra vida? Que estamos tan afanosos buscando pan, bienes materiales, bienes de consumo, que nos olvidamos de que tenemos un alma, un espíritu. Y el espíritu que somos, porque en esencia somos seres espirituales, necesita alimento espiritual. Y ese alimento espiritual sobre todo se encuentra en la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que viene de Dios. No solo de la palabra de Dios. Y aquí está la gran tentación. Que nos olvidamos de que somos seres espirituales. Tenemos necesidades espirituales. Tenemos necesidad urgente de alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Y hoy vemos en nuestro entorno la gente muerta de hambre espiritual, pues desorientada. Una encuesta muy reciente en España dice que el 50% de los jóvenes españoles creen que más allá de la muerte no hay nada. Eso es la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque no se han alimentado espiritualmente. Esta generación lleva el sello de la vaciedad. Hablamos mucho de la crisis y no sé cuántas crisis. Pero la crisis de fondo en nuestra sociedad es una crisis de fe, una crisis espiritual, una crisis de fe. La fe es lo único que da un sentido profundo a nuestra vida en la tierra. La fe. Sin la fe caemos en la vaciedad. Lo que está sucediendo a la mayoría de nuestros jóvenes. La vaciedad, el sinsentido de la vida. La fe es un regalo de Dios, la fe teologal. Y Dios nos ha concedido este regalo ya en el bautismo. Y muchos de nuestros jóvenes han sido bautizados. Pues han recibido la fe. ¿Y qué ha sucedido? Que lo que sucede normalmente hoy en hogares cristianos, en el bautismo uno recibe la fe y por así decir
guarda esa fe en un cajoncito y se olvida, allí se queda la fe. Y 14, 20 años más tarde abre el cajoncito y ahí no hay nada. La vida no tiene sentido. Más allá de la muerte, nada, que va a haber nada. Es lo que está sucediendo. Y es que la fe, ese regalo de Dios, hay que alimentarlo desde la niñez, desde la niñez. ¿Cómo? Evangelizando, enseñando a los niños a rezar y luego catequizando, evangelizando, no dándoles fórmulas, sino sobre todo hablando desde el corazón. Si el evangelizador no está viviendo el Evangelio, no puede ser buen evangelizador, buen transmisor de la fe. Ese es el problema. La fe es lo que realmente da sentido a la vida. Y el discípulo auténtico de Jesús que vive la fe, pues va edificando toda su vida en la fe. Y qué importante es eso de edificar la vida en la fe. Leo un trocito del Evangelio. Dice Jesús en Mateo capítulo 7, el que escucha mis palabras y las pone en práctica se parece a un hombre sensato, sabio, que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, se echaron sobre ella, pero la casa no se cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que escucha mis palabras y no las pone en práctica, no las vive, se parece a un hombre necio que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, se precipitaron sobre la casa y ésta se hundió y se arruinó totalmente. Qué importante es edificar nuestra vida sobre la roca. Y la roca es Cristo, y la roca es la palabra de Cristo. Y si no edificamos nuestra vida sobre esa roca, aunque edifiquemos una casa, la edificamos sobre arena. Y vendrán las tormentas en la vida y la casa se va a hundir. Si somos honestos, tenemos que reconocer que en nuestra sociedad lo que hoy predomina es la vaciedad, el sinsentido, el descontento. ¿A qué se debe? Pues a falta de fe, que estamos edificando sobre arena. Y si somos honestos, tenemos que reconocer nosotros que en la Iglesia Católica tenemos una gran laguna. Y si no se llena esta laguna, las iglesias ya se están quedando vacías, pero se van a quedar mucho más vacías dentro de 20 años. Y es urgente llenar esa vacía. El vacío de la palabra de Dios. Suele decirse con mucha verdad que en el Concilio de Trento ya en el siglo XVI los católicos nos quedamos con los sacramentos, los 7 sacramentos, una gran riqueza, sobre todo la Eucaristía. Los protestantes rechazaron algunos u otros sacramentos y se quedaron con la Biblia. Una iglesia o una fe cristiana sin los sacramentos evidentemente no está completa, muy incompleta. ¿Y una fe cristiana sin la Biblia puede estar completa? Pues tan incompleta. Y es la gran realidad.
Por fortuna hoy se va despertando un poquito el amor a la Biblia. Pero tenemos todavía mucho que aprender. Yo doy retiro sobre todo a personas en grupos de oración. Y en algunos grupos te quedas pasmado. Si gente que lleva en el grupo de oración años, si apenas conocen los evangelios. Es esencial que en la Iglesia Católica nos despertemos. Amar la palabra, alimentar nuestra vida con la palabra de Dios. Jesús ha dicho, Juan 8:31, si permanecéis en mi palabra, literalmente, si de mi palabra hacéis vuestra morada, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tiene un sentido profundo esta palabra de Jesús. Si de mi palabra hacéis vuestra morada. Morada es la casa donde yo vivo permanentemente. Vivo en una casa 30 años y me quedo ciego. Me puedo mover por toda la casa sin tropiezos. La conozco muy bien. Así debemos de familiarizarnos con la palabra de Dios, entonces es nuestra morada. ¿Y qué sucede? Que somos discípulos auténticos de Jesús y conocemos la verdad que es Jesús, y la verdad que es Jesús nos hace libres, nos libera no solo del pecado, nos libera de muchas cosas que han hecho mucho daño en la Iglesia, nos libera de apegos, ante todo del apego a mis verdades. Estamos muy apegados a una verdad muy limitada que cada uno lleva en su cabecita.